Shalom, shalom, buenos días, ¿cómo estás? Espero que gozosa en el Señor te encuentres. Hoy vamos a aprender algo nuevo, algo bello y hermoso. Vamos a aprender lo que es mayordomos del reino de Dios. Vamos a ver cómo Dios nos ha elegido como sus mayordomos, pues para administrar las cosas que Dios nos dejó en esta tierra y las espirituales también. Dios es el mejor administrador de todos y a nosotros como sus hijos nos ha confiado todo: tiempo, talentos, dinero, una familia, un trabajo y también un ministerio en su gran obra, porque somos mayordomos de su reino. A los mayordomos se les entregan talentos. Esto lo puedes tú leer en Mateo 25 del 14 al 30. Cuando tengas un tiempecito, repites este video y ves las citas bíblicas. También a los mayordomos es necesario la fidelidad. Sobre todo en las mayordomías terrenales. Esto lo vemos en Lucas 16 del 10 al 13. Los mayordomos deben ser buenos administradores. Esto también lo podemos leer en Lucas 19 del 11 al 27. Entonces debemos cuidar todo lo que Dios nos ha bendecido, como la familia, el prójimo y aún las bendiciones temporales. ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador de bienes ajenos. O sea, tienes que entender, tienes que pensar, tienes que reflexionar que eres un administrador de bienes ajenos. Muchas de las veces nos sentimos propietarios de todo lo que tenemos y todo que, mi esfuerzo me ha costado, mi trabajo me ha costado y es mío. Pero si te pones a reflexionar, una vez que seas llamado ante la presencia de Dios, no te llevas ningún bien. Esto significa que somos administradores de bienes ajenos, o sea, prestados de lo que Dios puso en esta tierra. ¿Cómo es un mayordomo? Es una persona íntegra en todo lo que hace. Nunca intenta robar lo que no es de él. Solo se queda con su sueldo, pues no necesita robar a su patrón. En este caso, ¿quién es tu patrón? El Señor. Tampoco no debes de robarle ni la gloria ni el honor al Señor. Cuida celosamente los bienes de su amo. Todo lo que tienes en tus manos, todo lo que piensas que es tuyo, hay un único y solo dueño, que es el Dios Altísimo. Por lo tanto, debes de administrar todo lo que Dios te prestó y puso en tus manos para que le entregues buenas cuentas a nuestro mayordomo. Si yo soy el mayordomo, ¿quién es el dueño? Dios es el dueño de todo y nosotros sus administradores. O sea, tenemos que grabarnos eso bien en la cabeza, que solo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios es el dueño. Dice la Escritura, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto lo vemos en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio significa en el hebreo una casa. Dios nos ha hecho una casa. Dios nos dio de Él lo mejor, lo principal, que es este mundo.
Entonces vemos que Dios es el único dueño del mundo y de los cielos y de todo lo que habita. Dios es dueño de los cielos, la tierra y todo lo que hay. Esto lo podemos confirmar en Deuteronomios 10:14. Dice, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. Fíjate, aquí habla de 3 cielos, porque dice que pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. La tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, ni aún somos dueños de la tierra. Ya vemos que Dios es el dueño de la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, de la casa, pues Dios es el dueño de tu casa. Del dinero, Dios es el dueño de tu dinero. De tu familia, Dios es el dueño de tu familia. De ti mismo, Dios es dueño de ti. Dice que la tierra y su plenitud y todos sus habitantes también son del Señor. Esto lo vemos en el Salmo 24:1. Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Aún nosotros como seres humanos le pertenecemos al Señor. Aquí nos vuelve a recordar en el Salmo de quién es la tierra, del Señor. Todo lo que hay en la tierra es del Señor. Aún dice que los que habitan. Nosotros habitamos la tierra, los animales habitan la tierra, las plantas, los árboles, o sea, todo lo que tus ojos ven en lo natural le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Dice que Dios también es el dueño del oro y de la plata. O sea, aún de lo que tienes en oro y en plata, ¿de quién es? Del Señor. Y aunque te digas, uy, pues no tengo ni oro ni plata, tengo puros acero, puros de fierro, pues también le pertenecen al Señor porque te los está prestando. Porque cuando te vayas no te los vas a poder llevar. Esto lo podemos comprobar en Ageo 2:8. Dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Podemos ver aquí un Dios guerrero, quien dice de quién es el dueño. Mío es el oro y mía es la plata. Y la gente se pelea y escarba hasta lo más recóndito, buscando oro, buscando plata. Y nada se va a llevar. ¿Por qué? Porque todo es del Señor. Dice que Él es el dueño de todo y nosotros somos forasteros. En Levítico 25:23 dice, además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, dice Dios, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Entonces aquí dice que la tierra no se vende porque es del Señor. Nosotros hay un contrato de compraventa y todo, pero bueno, es prestado porque la tierra es del Señor. No somos dueños de nada. Esto debemos de entender, debemos de pensar, debemos de reflexionar que no somos dueños absolutamente nada. Y debemos de pensar que estamos de paso. Debemos de hacer tesoros solamente en el cielo y no en la tierra, porque nada nos vamos a llevar. Y esto lo hemos podido comprobar a través de miles de años y generaciones tras generaciones tras generaciones, que nadie se ha podido llevar nada. Aún el faraón se enterró con todos sus tesoros. Aún en China también se enterraron con todos sus tesoros, sus caballos. Y fueron descubiertos y ahí están. Y muchos son robados, son saqueados. Entonces tenemos que recordar que Dios nos dijo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra.
que no somos eternos, que no nos vamos a quedar para siempre en esta tierra. Solamente tenemos que bien administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Dios es dueño de todo el mundo. Esto lo podemos ver en el Salmo 50, del 9 al 12. Dice: no tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios siempre está mirándonos y no le importa qué tipo de ofrenda o sacrificio le ofrezcas, porque Dios ve lo que ofreces, no ve lo que ofreces, sino la actitud con la que le damos, le ofrecemos. Aún nuestra alabanza, como es sincera, es honesta, es íntegra o es con mancha. Todo es de Dios y Él nos da de todas sus cosas. O sea, tenemos que entender esto, hermanos, que todo lo que hay aquí es de Dios. Y no es que nosotros le demos sacrificios, ofrendas o diezmos o limosnas, no. Es que todo lo que está aquí es de Dios. Y Él, al contrario, y es al revés, no le damos a Dios, Él nos da a nosotros. Entonces tenemos que ser entendidos que ¿qué le podemos dar a Él? ¿Qué le podemos dar nosotros al Señor, hermanos? No hay nada que le podamos dar. Y lo único que pide el Señor es un corazón contrito y humillado, un corazón genuino, un corazón limpio, recto y puro delante de Él. Porque dice que no tomará novillo de mi casa, ni machos cabríos. Dice, porque mío es todo animal. Todo lo que tú le puedas ofrecer es de Dios. Solamente Dios quiere que de lo que es de Él, tú se lo ofrezcas de todo corazón. Dice que Él conoce todas las aves en los montes, ni nosotros las llegamos a conocer como Él las conoce. Y dice, mío todo lo que hay en el campo. Dice, si yo tengo hambre no te lo pediré a ti, porque mío es el mundo. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la mayordomía que nos dio el Señor es para atender y cuidar todas sus cosas. No son nuestras cosas. Aún la que traemos puesto, las prendas que traemos puestas, la vestimenta, estos lentes, todo lo que traemos, hermanos, es del Señor. Solamente nos los ha prestado. ¿Para qué? Para disfrutarlo, para bien administrarlo. Todo lo que pone Dios en nuestras manos nos va a pedir cuentas. Cómo lo bien administramos, qué fue lo que hicimos con todo lo que puso en nuestras manos. Si lo repartimos a los pobres, si ayudamos al necesitado, etc. Nos da poder Dios a nosotros para hacer riquezas. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 8:18. Dice, pero acuérdate del Señor tu Dios. ¿Qué nos dice? Acuérdense de mí, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Fíjese, no sé si se han fijado o sepan o entiendan o hayan leído que los judíos o el pueblo de Israel es uno de los pueblos que tienen mucho dinero, tienen mucha riqueza, pero ellos saben que no es de ellos ese dinero, sino que es del Señor y le pertenece al Señor, y ellos saben bien distribuirlos. ¿Por qué? Porque ellos apartan el dinero
para darlo a los pobres. La prioridad de un judío es apartar el dinero para los pobres. De esa manera, ellos obtienen riquezas porque saben darle la prioridad, saben que es un mandato dar su dinero a los pobres. Por eso dice que acuérdate del Señor tu Dios. Primero, acuérdate de darle al Señor sus diezmos y ofrendas. Y no critiques y no pienses, ay, es que esa tiene mucho dinero, ese tiene mucho dinero. Ay, no, los pastores se han enriquecido. No, todo el mundo se ha enriquecido. Si eres carnal, vas a pensar de esa manera. Pero si eres espiritual, tienes que razonar espiritualmente, porque dice, acuérdate del Señor tu Dios. Del primero que te tienes que acordar es de la ofrenda y el diezmo al Señor. Y que no es para el hombre, es para el Señor. Si tú piensas que es para el hombre terrenal, pues ya tienes tu recompensa, nada. Pero si tú lo das con íntegro corazón, que dices que es para Dios, entonces va a venir la recompensa. Porque dice que el Señor es el que te da, el que da poder para hacer riquezas. No es en tu habilidad, no es en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Él adquiere riquezas y Él se las da a quien se las quiere dar. También tenemos que entender que no estamos preparados para tener riquezas. O si estamos preparados para saber cómo distribuirlo, el Señor te los va a dar. Pero si eres una persona egoísta, envidiosa, celosa, que no compartes, entonces no esperes que el Señor te dé. Muchos sí tienen riquezas, efectivamente. Muchos han obtenido riquezas y que no andan en la voluntad de Dios. Pero efectivamente, en no andar en la voluntad de Dios no quiere decir que las riquezas vienen de Dios, sino que vienen del adversario. ¿Para qué? Para apartarte de Dios o para que nunca volteen a ver a Dios. Entonces dice que Él va a confirmar su pacto, el cual juró a nuestros padres hasta este día, y todo lo que Dios habla y dice lo cumple. Entonces sabemos que no es por nuestras habilidades, sino es por la gracia y misericordia del Señor. Amén. Fuimos comprados por precio. En 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea, tenemos que entender, que nuestro cuerpo ha sido comprado a través de otro cuerpo. ¿Cuál es ese otro cuerpo que pagó? El precio es Yeshua. Él pagó por ti y por mí. Entonces, Yeshua nos compró con un precio muy alto. Entonces, tienes que cuidar tu cuerpo, lo que entra, lo que le metes, lo que ves, y que tu cuerpo sea un altar para el Señor, un olor fragante, agradable para el Señor. Tienes que entender que tu cuerpo no te pertenece, sino es de Dios. Por eso dice que glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. O sea, no te perteneces ni tú mismo. Y como mayordomo de tu cuerpo, como mayordomo de tu propio cuerpo, tienes que cuidarlo. Tienes que darle esa protección a ese cuerpo para que esté sano, para que ese cuerpo sano, limpio y puro y transparente glorifique a Dios, y que tu espíritu también glorifique a Dios, porque tienes que recordar siempre, no es mi cuerpo, no es mi cuerpo le pertenece a Dios. También sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. En Romanos 14, del 7 a 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos,
para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Recuerda que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuentas a Él. Así que solo vivamos para el Señor. No dice que vivas para ti. No es como dice, comamos comamos y tomemos que mañana moriremos, que vivas para ti. No. Dice que vivamos para el Señor. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Si tú le tiras a la carne, vives para tu Señor el diablo. Entonces aquí dice que somos del Señor. Si tú vives en las partes espirituales, en las cosas espirituales, eres del Señor. Ponte a pensar, ponte a reflexionar. Si vives, ¿para quién vives? Y si vas a morir, ¿para quién vas a morir? Si vives para el mundo, vas a morir para el mundo. O sea, vas a vivir para Satanás y vas a morir para Satanás. Entonces, hermanos, Dios es un Dios que siempre nos da ese tiempo, esa oportunidad de hoy que puede ser hallado, porque mañana ya no va a ser encontrado. ¿Tengo opción para no ser un mayordomo de Dios? No tengo opción. En Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces aquí vemos cómo esa mayordomía ya la dejó desde un principio Dios al ser humano. Aquí Dios nos está llamando a todos a la mayordomía para ejercer dominio sobre toda cosa o sobre todo animal. No sobre el ser humano, como ahora quieren ejercer en unas agendas que están queriendo hacer, quieren ejercer el dominio sobre el hombre. Siempre estemos orando, hermanos, para que el mismo hombre no ejerza dominio sobre el mismo hombre. Clamemos al Señor por estos tiempos que se están presentando duros y difíciles. No es tiempo de perder el tiempo en cosas mundanas. Es tiempo de honrar al Señor, es tiempo de alabarle, es tiempo de buscarle, es tiempo de orar a tiempo y a destiempo por los tiempos que se están presentando, hermanos. No cierres a tus ojos de que todo está bien, de que no pasa nada. Acuérdense que habrá rumores de hambre, de guerra. Y estamos hoy a punto de ver una guerra que inicia en Israel, con Irán, el Líbano, con Hamas. Hay bastantes países que quieren entrar en una guerra. Y estemos atentos, hermanos, porque los tiempos de Dios se están apresurando. Entonces permanezcamos en esa santidad, administremos bien la familia, administremos bien el dinero, administremos bien todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, administremos nuestro cuerpo, administremos nuestros pensamientos, administremos nuestros sentimientos, administremos nuestras casas, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para entregarle buenas cuentas al Señor. Amén. Dios puso a Adán y Eva sobre toda su creación como administradores, a sabiendas que no tenían conocimiento al respecto. Así el Señor nos da talentos para administrar. Aún nuestros hijos son de Él y son herencia que el Señor nos confía. Esto lo vemos en Salmo 127:3, dice: he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tienes que estimar y tienes que apreciar lo que Dios ha puesto en tus manos como tus hijos. ¿Se puede hablar de un historial de mayordomía? Sí. El historial es la creación, personajes Adán y Eva. Historial de mayordomía son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Historial de mayordomía, la ley, el pueblo de Israel, las 12 tribus.
Historial de mayordomía, el nuevo pacto, Jesucristo. Historial de mayordomía, hoy en día, los hijos de Dios, los escogidos del Señor. Lo que Dios nos da a entender es que desde la creación hasta el día de hoy, Él ha usado a mayordomos fieles. Vuelvo a repetir, Él ha usado a mayordomos fieles. Y el que quiere que ustedes sea un mayordomo de su reino. O sea, Dios quiere que tú y yo seamos mayordomos de su reino, que seamos fieles y obedientes. Amén. Dios te bendiga y te guarde, hermanos. Sigamos aprendiendo y poniendo en práctica la palabra. No solamente hay que ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.